En las profundidades de un bosque denso y oscuro, se alzaba un lugar temido por todos los habitantes de los pueblos circundantes: el Bosque Maldito. Era un lugar donde las sombras parecían cobrar vida propia, donde los árboles retorcidos susurraban secretos antiguos y donde una atmósfera de miedo y desesperación flotaba en el aire como una neblina persistente. La leyenda que envolvía al Bosque Maldito era tan antigua como las mismas raíces de los árboles que lo componían. Se decía que estaba maldito por los espíritus de antiguos guerreros que habían sido traicionados y sepultados en ese lugar. Desde entonces, el bosque se había convertido en un lugar de muerte y perdición, tragándose a todo aquel que osaba adentrarse en sus confines. Los lugareños evitaban el bosque a toda costa, advirtiendo a los viajeros sobre los peligros que acechaban en su interior. Sin embargo, a pesar de las advertencias, siempre había valientes o imprudentes dispuestos a desafiar el misterio que envolvía al Bosque Maldito. La historia más escalofriante que circulaba entre los habitantes de los pueblos cercanos era la de una expedición de exploradores que se aventuraron en el corazón del bosque en busca de tesoros perdidos. Ninguno de ellos regresó jamás. Solo se encontraron sus pertenencias esparcidas por el suelo y una sensación de malestar que se aferró al lugar como una maldición renovada. Pero lo que más aterrorizaba a los lugareños no eran las desapariciones misteriosas ni las leyendas que rodeaban al Bosque Maldito. Era el hecho de que, cada noche, desde lo más profundo de la espesura, se escuchaban gritos aterradores que hacían estremecer hasta los huesos más valientes. Eran gritos de angustia, de dolor, de almas atrapadas en un tormento eterno. Los habitantes de los pueblos cercanos temblaban de miedo al escuchar esos lamentos, rezando para que nunca fueran ellos quienes terminaran en las fauces del Bosque Maldito. Pero, por más que intentaban ignorar su existencia, la presencia del bosque oscuro y maldito seguía acechando en sus pesadillas más profundas, recordándoles que había lugares en este mundo que estaban mejor dejados en el olvido. En medio de este aura de terror y misterio, un grupo de jóvenes aventureros decidió desafiar al Bosque Maldito. Inspirados por la promesa de emociones fuertes y el deseo de probar su valentía, planearon una expedición clandestina al corazón del Bosque Prohibido. Ignorando las advertencias de los lugareños y despreciando las leyendas que envolvían al lugar, los jóvenes se adentraron en el Bosque Maldito con la arrogancia de la juventud y la creencia ciega en su propia invulnerabilidad. Equipados con linternas, mapas rudimentarios y corazones llenos de osadía, se internaron en la maleza espesa, decididos a descubrir los secretos ocultos que yacían en las profundidades del Bosque Maldito. Al principio, el ambiente parecía normal, como si el bosque estuviera esperando pacientemente a que cayeran en sus garras. Los árboles se mecían suavemente con la brisa y los sonidos de la naturaleza llenaban el aire. Pero, a medida que avanzaban, la atmósfera comenzó a cambiar, volviéndose más opresiva, más ominosa. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si estuvieran atrapados en un laberinto sin salida. Las horas pasaron, y el sol se hundió en el horizonte, sumiendo al bosque en una oscuridad profunda y perturbadora. Las linternas de los jóvenes apenas lograban iluminar el camino, y los sonidos de la noche se volvieron más intensos, más inquietantes. El crujir de las ramas, el susurro del viento entre los árboles, el eco distante de los gritos que habían escuchado en las historias. El grupo comenzó a sentir el peso del miedo que se cernía sobre ellos, una sensación palpable
que parecía envolverlos como una niebla gélida. Las risas nerviosas se convirtieron en susurros de incertidumbre, y los pasos se volvieron más vacilantes, más temerosos. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Estaban atrapados en las fauces del bosque maldito, y el bosque no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. Fue entonces cuando comenzaron los sucesos extraños. Sombras se movían entre los árboles, figuras indistintas que parecían acecharlos desde las sombras. Voces susurrantes los llamaban por sus nombres, haciéndolos dudar de su cordura. Y en la oscuridad, los gritos aterradores se hicieron más fuertes, más desesperados, como si las almas perdidas del bosque estuvieran reclamando su compañía. El pánico se apoderó del grupo, y la cohesión que una vez los había unido se desmoronó en medio del caos y la desesperación. Corrieron a ciegas entre los árboles, tropezando y cayendo en su afán de escapar de aquel lugar maldito. Pero el bosque parecía tener vida propia, cambiando constantemente de forma para confundirlos, para atraparlos en sus redes mortales. Uno a uno, los jóvenes fueron cayendo víctimas del bosque maldito. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, absorbidos por las sombras que acechaban entre los árboles. Otros fueron encontrados más tarde, sus cuerpos sin vida retorcidos en posiciones grotescas, como si hubieran sido juguetes rotos en manos de una fuerza maligna. Al final, solo quedó uno de los aventureros, un joven valiente cuya determinación era igualada solo por su terror. Herido y exhausto, se arrastró por el suelo del bosque, sintiendo cómo la oscuridad se cerraba a su alrededor como un sudario mortal. Sabía que no iba a salir con vida de aquel lugar maldito, que su destino estaba sellado desde el momento en que cruzó el umbral del bosque maldito. Pero antes de que las sombras lo engulleran por completo, el joven levantó la mirada hacia el cielo estrellado y susurró una última plegaria, una súplica desesperada por perdón y redención. Y en la oscuridad, entre los árboles retorcidos y los lamentos de las almas perdidas, su voz se perdió para siempre, un eco fugaz en la eternidad del bosque maldito. En la oscuridad del bosque maldito, el silencio se cernía como un manto de muerte sobre el último superviviente. Su corazón latía con fuerza, el eco de su miedo resonando en la quietud sepulcral que lo rodeaba. Sabía que la muerte acechaba en cada sombra, esperando su momento para reclamarlo como había hecho con los demás. Entonces, en la distancia, escuchó un sonido que heló su sangre en las venas. Un susurro suave y sibilante que parecía emanar de las mismas entrañas del bosque. Era una voz antigua y terrible, llena de promesas de tormento y desesperación. «¿Por qué has venido aquí, mortal?», susurró la voz, envolviendo al joven en una niebla oscura que nublaba su mente y hacía que sus músculos se tensaran de terror. El joven tragó saliva con dificultad, luchando por mantener la compostura frente a la presencia maligna que lo rodeaba. «Solo buscábamos aventura», balbuceó, su voz temblorosa en la oscuridad. No sabíamos lo que nos esperaba». La risa fría y cruel resonó en respuesta, haciendo eco entre los árboles retorcidos. «La ignorancia no es excusa en este lugar mortal», dijo la voz con un tono que helaba el alma. «Has despertado a los espíritus del bosque maldito y ahora deben ser saciados con sangre». El joven tembló ante las palabras, comprendiendo que había sellado su destino al atreverse a desafiar al bosque maldito. Sabía que no había escapatoria, que su destino estaba sellado desde el momento en que cruzó el umbral del bosque prohibido. Con el corazón lleno de terror,
El joven cerró los ojos y esperó el inevitable final. Pero en lugar de sentir el frío abrazo de la muerte, sintió una presencia oscura y acechante acercarse sigilosamente por detrás. Cuando abrió los ojos, se encontró frente a frente con una figura sombría y retorcida, con ojos sin pupilas que lo miraban con una intensidad penetrante. Era un espíritu antiguo, una manifestación de la maldad que habitaba en el bosque maldito desde tiempos inmemoriales. El joven gritó de terror mientras la figura se acercaba lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia él con garras afiladas como cuchillas. Sabía que su destino estaba sellado, que iba a convertirse en otra víctima más de la maldición que había consumido a tantos otros antes que él. Y entonces, en un estallido de luz cegadora, el bosque maldito se consumió a sí mismo en un fuego voraz, devorando todo a su paso con una ferocidad incontrolable. Los árboles retorcidos se convirtieron en antorchas gigantes, iluminando la noche con un resplandor infernal. El joven fue arrastrado por las llamas, su cuerpo consumido por el fuego purificador que limpiaba el bosque de la oscuridad que lo había corrompido. Y en medio del caos y la destrucción, el espíritu antiguo desapareció en un susurro fugaz, su risa malévola disipándose en el aire como un eco lejano. Cuando las llamas finalmente se extinguieron y el humo se disipó, el bosque maldito yacía en ruinas, sus árboles retorcidos reducidos a cenizas y sus secretos oscuros sepultados bajo la tierra. Pero la memoria de aquel lugar maldito perduró en la mente de aquellos que lo habían conocido, una advertencia sombría sobre los peligros de desafiar a las fuerzas antiguas que yacen más allá de nuestra comprensión. Y en las noches de luna llena, cuando el viento susurra entre los árboles y los recuerdos del pasado se agitan en la oscuridad, algunos juran escuchar los lamentos de las almas perdidas del bosque maldito, recordándoles que el mal nunca muere, solo espera su momento para volver a emerger de las sombras. Espero que esta noche puedas dormir